Saludos economistas, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Hugo Guamán, Oscar Llerena, Kevin Rubira, Catherine Santos, Jesús Zurita y mi persona, Amy Yanga, con el tema del desahucio, visto bueno y despido intempestivo. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es el desahucio. En el artículo 184, el desahucio es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo. Incluso también lo puede hacer por medios electrónicos. Esta notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. Por otro lado, en el artículo 185, las bonificaciones por desahucio, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador tendrá que bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o ya sea a un empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. ¿Cómo se debe pagar la bonificación por desahucio al trabajador? Cuando el trabajador tiene un contrato a plazo indefinido o por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Y además tiene al menos más de un año trabajando con el mismo empleador o con la misma empresa. Si un trabajador con un contrato a plazo indefinido no tiene un año trabajando con su actual empleador, este no podrá recibir la bonificación por desahucio, ya que ésta se calcula en base a años de trabajo completos, no en fracciones de años. Sin embargo, el hecho de que el trabajador no recibirá la bonificación por desahucio al no tener ni siquiera un año completo de servicio, no le exime de la responsabilidad de tener que darle al empleador 15 días antes de que termine la relación laboral, ya que para poder irse sin dar el preaviso de 15 días al empleador, debió haberlo hecho durante el periodo de prueba de 90 días. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Hugo Guamán y voy a hablar sobre el visto bueno. El visto bueno es uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo y consiste en la autorización que concede el inspector del trabajo para dar por terminada una relación laboral cuando una de estas partes ha incurrido en las causales previstas en la ley. La petición de visto bueno solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada en los hechos previstos como causal que menciona en el artículo 172 del Código de Trabajo. El artículo 172 indica causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos. 1. Por faltas repetitivas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. 2. Por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. 4. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes o a su representante. 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador respecto a la ocupación o labor para el cual se comprometió. 6. Por la denuncia injustificada contra el empleador respecto a las obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes. Y por último tenemos el 7, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos y por la autoridad competente o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. El efecto jurídico del visto bueno solicitado por el empleador es que, conseguido este por parte del inspector de trabajo, el empleador puede dar por terminada la relación laboral, sin lugar a alguna indemnización, salvo los demás derechos que por ley le corresponden al trabajador. La acción del visto bueno solicitada por el empleador, tal como lo prescribe el artículo 636 del Código de Trabajo, prescribe en un mes.
El cómputo del plazo para que opere la prescripción debe hacerse por regla general a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos determinantes para la petición del visto bueno. En los casos del numeral tercero del artículo 172 del Código de Trabajo, el tiempo debe computarse desde la fecha en que el empleador o representante tuvieron conocimiento de los hechos. En estos casos corresponde al empleador o a su representante probar que se enteró de los hechos con posterioridad a las fechas que ocurrieron. En caso de visto bueno, el inspector de trabajo podrá disponer a solicitud del empleador la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, tal como lo determina el artículo 622 del Código de Trabajo. El trabajador, al igual que el empleador, puede dar por terminada la relación laboral mediante visto bueno, siempre que lo fundamente en una de las causales del artículo 173 del Código de Trabajo. Buenos días, economista. Voy a hablar sobre el artículo 173. Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo y previo visto bueno en los siguientes casos. 1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes. Trabajador, su cónyuge, ascendiente o descendientes. En caso de que las injurias sean discriminatorias, la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del artículo 195, sección 3 del Código de Trabajo. 2. Por disminución o falta de pago o de impuntualidad en el abono de la remuneración pactada. 3. Por exigir al empleador que el trabajo ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 del Código del Trabajo, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio. El inspector de trabajo que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo, por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 o 173 del Código del Trabajo, previa la calificación de la misma y tal como lo determina el artículo 621 del cuerpo legal antes invocado. Debe notificar al interesado dentro de las 24 horas, consiguiéndole 2 días para que conteste. Con la contestación o en rebeldía procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. El inspector del trabajo deberá hacer constar los datos y motivos en que se funde la resolución. En los casos de que el inspector de trabajo conceda el visto bueno solicitado por el trabajador, este adquiere el derecho a recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. Gracias. Despido intempestivo. El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del empleador. Dicho en otras palabras, es el aviso mediante el cual el empleador le hace conocer al trabajador que es su voluntad dar por terminada la relación laboral. ¿En qué tipos de contratos de trabajo aplica el despido intempestivo? Aplica únicamente en los siguientes casos: en los contratos indefinidos, en los contratos eventuales continuos o discontinuos, siempre y cuando el contrato se hubiere convertido en uno de temporada y el empleador no se hubiere llamado al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada que se requiere. En los contratos por obra o servicio determinado, dentro del giro del negocio, siempre y cuando el trabajador no sea llamado para prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite, existan puestos de trabajo disponibles en la nueva obra. En los contratos de temporada, siempre y cuando el trabajador no haya sido llamado a prestar sus servicios a cada temporada que se requiere. Aplica también la cancelación por despido intempestivo en todos los casos en los cuales el trabajador haya presentado una solicitud de visto bueno y éste haya obtenido una resolución favorable a su solicitud. De la misma manera, aplica también el despido intempestivo en los casos de cierre de negocio definitivo, siempre y cuando el empleador
determinada la relación laboral con su trabajador. No aplica el despido intempestivo en los siguientes casos: contrato por obra cierta, contrato por tarea y contrato a destajo. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Jesús Zurita y voy a exponer acerca de la indemnización por despido intempestivo. Si la empresa decide terminar la relación laboral con alguno de los trabajadores de manera unilateral, esto se conoce como despido intempestivo. El artículo 188 del Código de Trabajo establece que el empleador que se despida intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. La fracción de 1 año se considera como año completo. De forma adicional, el colaborador recibe el desahucio que comprende el 25% de la última remuneración multiplicado por los años cumplidos de trabajo. En ese caso no se considerará fracción. En el caso que hubiese cumplido 20 años y menos de 25 años de trabajo. Continuada o interrumpidamente. Adicional, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este código. Gracias.